Y continuamos con el segundo panel de la jornada denominado Acciones Populares y de Tutela, nuevas formas de administración de los jueces y separación de poderes. Y es tiempo de invitar a nuestros panelistas al escenario. Iniciamos con la doctora Rusestela Correa Palacio. Ella es abogada de la Universidad Libre de Colombia con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás y con estudios de alta gerencia en la Universidad Javeriana. Es asesora y litigante en temas de derecho público y árbitro de controversias contractuales, docente universitaria en pregrado y posgrado de las universidades Santo Tomás, Javeriana, Católica, Nacional, Libre y Sergio Arboleda, conferencista nacional e internacional, integrante de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. También se ha desempeñado como ministra de Justicia y del Derecho, magistrada también de la sección tercera del Consejo de Estado, procuradora delegada ante el Consejo de Estado, juez civil, municipal y laboral del circuito, integrante de la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de Colombia, también de la Comisión Redactora del Código Modelo de Procesos Administrativos para Iberoamérica, a cargo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, presidente de la Comisión de Justicia y Género de la Rama Judicial de Colombia entre los años 2008-2010. La recibimos con un fuerte aplauso. También tenemos el gusto de invitar a este escenario al doctor Marco Antonio Álvarez, quien es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho de Nuevas Tecnologías para la Vida de la Universidad Externado de Colombia, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y ex magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, docente universitario y autor de diferentes artículos y publicaciones como Apuntes sobre la reforma al Código del Procedimiento Civil. Un fuerte aplauso para él. También recibimos en este escenario al doctor Martín Bermúdez Muñoz, abogado de la Universidad Libre de Colombia con especialización en Derecho Civil de la Universidad de París II en Francia, ciclo de perfeccionamiento para jueces extranjeros dispensado por la sección internacional de la Escuela Nacional de la Magistratura, docente universitario de pregrado y posgrado, árbitro de la lista A del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la especialidad de Derecho Administrativo, miembro del Instituto Colombiano y Panamericano de Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Se ha desempeñado como juez civil municipal, juez civil del circuito, magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado y con juez de la Corte Constitucional. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En este escenario también nos acompaña el doctor Bernardo Carvajal, doctor en Derecho Público y magíster en Teoría de la Persona en el Derecho de la Universidad París I, Panteón Sorbonne, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Panteón Assad en París II y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, abogado de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia, conferencista y columnista invitado, autor de publicaciones científicas en Derecho, árbitro de las Cámaras de Comercio de Barranquilla y Santa Marta. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado y asesor de empresas privadas a través de la firma Carvajal Abogados, asesor externo, capacitador y miembro de equipos de consultoría para entidades públicas como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Distrito de Barranquilla, Distrito Capital de Bogotá y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Un fuerte aplauso para él. Y para realizar la moderación de este panel tenemos en el escenario al doctor Juan Carlos Henao.
Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Público de la Universidad Panthéon-Assas en París II, así como un doctorado en Derecho de la misma universidad en el 2007. Rector de la Universidad Externado de Colombia, docente de la Universidad Externado, de la Universidad de los Andes, de la Javeriana y de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como magistrado de la Corte Constitucional, profesor invitado en varias universidades de Francia y catedrático del Instituto de Estudios Avanzados de la Ciencia Política en París y del Instituto de Altos Estudios de América Latina, París III. Se ha dedicado a temas relacionados con el derecho administrativo, por lo que ha sido conferencista en Estados Unidos, Francia, Canadá, Marruecos, España y en varios países de Latinoamérica. Fue magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, asesor de despacho del Procurador General de la Nación y Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. Un fuerte aplauso para él también. Doctor Juan Carlos, adelante con su panel. Buenos días a todas y a todos, estimados compañeros y compañeras del panel. Es un placer estar acá en la alcaldía. Además veo que pues, los miembros del panel son de una altura que estoy seguro que es mucho lo que vamos a poder aprender aquí todos. Un poco la función que se ha dicho y la forma como está presentado el panel es acciones populares y de tutela entre interrogación, nuevas formas de administración de los jueces y separación de poderes. Pues yo creo que el título del tema es el apropiado, porque no voy a extenderme mucho ni a buscar dar una clase acá, sino presentar el debate. Y yo creo que esa es la pregunta: ¿quién manda? ¿Quién manda en una sociedad colombiana, en la sociedad colombiana? Porque quiero empezar diciéndoles, aquí veo que está la colega alemana, quiero empezar diciéndoles que el arsenal, la cantidad de acciones judiciales que tiene Colombia no las tiene ninguna parte del mundo, ninguna parte del mundo. Esto es una locura. Sepan, porque de ahí la importancia de conocer el derecho comparado. La acción popular que tenemos nosotros en Colombia no existe en ninguna parte del mundo, y les hablo hasta del derecho musulmán, no solamente del derecho europeo. Si acaso existen pedacitos de acciones populares en algunos temas puntuales en España, etcétera. O sea que, para empezar diciéndole, este país es un perro de cuadros en materia de derecho comparado. Es lo más extraño que hay en materia de derecho comparado. Y eso es lo que lo hace interesante. Eso es lo que lo hace interesante. Yo he sido profesor en muchas ocasiones en el extranjero y uno llega sacando pecho. Colombia no, eso es la maravilla. En Colombia un juez le ordena al alcalde que haga un hospital. ¡Wow! ¿No? Entonces uno dice, en Colombia un juez le ordena, aquí hubo una sentencia, no la reciente la Corte del Tribunal, yo no sé si el doctor Marco Antonio se recuerda o estaba en esa época, cuando se suspendió fumigar con glifosato por el Tribunal de Cundinamarca. O sea, una política de Estado suspendida por un juez. En Colombia, y sigue uno diciendo, no, los jueces, mandan a arreglar los puentes y ordenan, arréglense en todos los puentes de Bogotá. En Colombia, todos los andenes, gracias a las acciones populares, están hechos para discapacitados. Entonces, cuando uno llega, un profesor extranjero, lo primero que uno que quedan es que quedan ahí, ¿cómo así? O sea, más o menos. Y entonces, ¿qué hace la administración? ¿Qué hace la administración si los jueces tienen esos poderes de estar dando tanta instrucción y tanto cogobierno? Entonces, ese es el primer punto que les quiero decir. Y ahí vienen, que es para el debate que venimos ahora, algo que yo quiero plantear. Pongo mi punto personal, yo soy defensor de la judicialización de la sociedad colombiana, la defiendo. ¿Que creo que en ocasiones es exagerada? Sí, en ocasiones es exagerada.
Creo que el alcalde Peñalosa esta mañana hacía referencia precisamente a la problemática de cómo cualquier alcalde de la capital de Bogotá o de cualquier municipio pequeño siempre está con los jueces en la nuca. Siempre está con los jueces viendo a ver si le aprueban el POT, si no le aprueban el POT, si… Bueno, entonces la pregunta que uno se hace frente a eso es, ¿por qué somos así en Colombia? ¿De dónde nació esta locura judicial? Aquí todo se judicializa. Y aquí van dos pequeñas reflexiones con las que yo quiero plantear una primera, el principio de igualdad. Y miren que me lo decía don Guido Calabresi, que es un gran escritor de análisis económico del derecho americano. Él decía, ¿de verdad un juez le manda al alcalde a hacer un acueducto? Sí, señor. Yo le respondí a todos, sí, el juez le manda al alcalde a hacer el acueducto. ¿Y le manda a hacer hospitales? Sí, señor, el juez le manda a hacer hospitales. Entonces me decía, ¿y cómo hacen con el principio de igualdad? Que va una primera observación ahí. Porque la pregunta técnica que uno se hace es que pudiéramos volver o esa tutela o esa acción popular, porque finalmente por las dos vías se llega al mismo punto, se puede llegar al mismo punto, eso no rompe el principio de igualdad. ¿Qué haríamos si hiciéramos, entiéndanme los panelistas, si hiciéramos un tema en donde dijéramos, hagamos una acción popular de tutela o una acción popular intercomunis? Cuando dice intercomunis, que por ejemplo el juez dijera, para no enrodarme con temas de latín, pero simplemente decir, podría el juez decir, póngase agua potable a todos los pueblos de Colombia donde no haya. Podría el juez decir, porque lo hace para un hospital, sí, sentencia es lo que hay hasta para votar para arriba. Podría el juez decir, dese hospitales en todo Colombia, dese agua potable en todo Colombia. Entonces, como no se podría, porque en efecto no habría presupuesto que alcance, ya ahí sí que la separación de poderes quedaría más cuestionada. La pregunta que yo primera que les quiero hacer, después les planteo la otra a los panelistas, es si esa proliferación de órdenes del juez a la administración no termina violando el principio de igualdad, a sabiendas de que lo que se hace con el barrio El Tunal no se puede hacer con todo Bogotá, porque si no, pues quedaría la sentencia para enmarcar, porque eso no la cumple nadie. Pero el otro tema que yo les quería tocar son tres temitas. El segundo tema es el siguiente, es el tema de la falta de democracia a la que lleva un exceso de judicialización de las sociedades. En cualquier parte, en Alemania, en Francia, el agua de un municipio está sucia, los ciudadanos se unen y la sociedad civil se expresa. Y van y le hacen huelga al alcalde, hacen manifestación. Aquí se van para donde un juez. Entonces, ¿hasta qué punto, es una reflexión teórica, el exceso de judicialización ha impedido la consolidación de la democracia en Colombia? Aquí no hay partidos políticos, aquí lo que hay es líderes políticos, pero partidos políticos no hay. Creo que eso puede tener una relación. Y por último tema, y ya con esto suelto la palabra, algo que es interesante es, ¿será tan exagerado que lo defiendo? Yo no quiero criticar el esquema constitucional, tengo muchos escritos que defiendo la acción popular, la tutela, pero sí lo deja uno cuestionando. Es que la parte resolutiva de la tutela del río Bogotá que debe la doctora Dalila estar padeciendo, esa parte resolutiva nomás tiene como 70 páginas, es una locura. Resolutiva, ordénese, 1, 2, 3, 70. O sea, es una cosa que uno no ve sino en Colombia. Yo no he visto en ninguna parte del mundo una sentencia de ese talante. Pero el último tema, que ya es más teórico, que les quiero plantear es ¿qué ocurre cuando entre acciones populares y acciones de tutela pueden generarse contradicciones? ¿Sí? Un juez de tutela ordena una cosa y por los mismos hechos un juez popular ordena la contraria. Eso puede pasar. Yo no sé en qué orden quieren hablar, pero en síntesis todo esto está marcado dentro del tema. 1. Colombia es un país
extrañísimo en contencioso y en acciones. Es el país del mundo, creo poderlo decir, salvo que alguien me diga lo contrario, es el país del mundo que más acciones judiciales tiene para todo y por todo. Primera característica de Colombia. Segunda característica de Colombia, la separación de poderes, y eso yo lo defiendo, la separación de poderes aquí en los términos clásicos de Montesquieu ya se rompió. Eso ni para qué seguir hablando. Si el juez fija políticas públicas. Tengo un escrito que se llama El juez como actor de políticas públicas, y a eso nos tenemos que acostumbrar los colombianos, y el mundo tiene que ver a Colombia en ese ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué yo sí defiendo esa posición de los jueces? Porque los jueces han sido factor de democracia, pero al mismo tiempo eso que es una virtud judicial muestra una tragedia social, y es que la democracia falta representatividad, falta sociedad civil, que tendría, que es lo que hacen los países, digamos, entre comillas, más desarrollados. No sé si quieren empezar, la doctora Rusestela, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ya aquí para adelante yo me callo y oigo. Nuestro moderador comenzaba por referirse al título, el título de que la alcaldía dio a bien darle a este panel, y no cuestiono el título, por supuesto que completo, pero bien podríamos haber titulado este panel Intervención del juez en el gobierno del Estado, porque realmente a eso se dirige el fondo de la controversia y de la cuestión a la que nosotros nos vamos a referir, en relación con la cual ya Juan ha expuesto de manera íntegra el objeto de la misma. Y es la gran preocupación que existe hoy frente a la intervención que se presenta por parte de los jueces en las decisiones que corresponden a las autoridades administrativas. Pasamos de tener un juez contencioso administrativo a cuyo cargo estaba fundamentalmente la protección de los principios de legalidad y de responsabilidad, a un juez que hoy interviene por vía de diferentes decisiones en muchas actuaciones del Estado. Y una de las actuaciones de los jueces que ofrece mayor cuestionamiento son las acciones de tutela, las acciones populares, y el interrogante se ha planteado sobre, especialmente en relación con las acciones populares, cuál es el cambio que se surtió como consecuencia de la Carta Política del 91 para que los jueces entraran a intervenir en el gobierno del Estado. Hay algunos autores que han explicado ello como la constitucionalización de las acciones populares, porque las acciones populares, como todos conocemos, no son nuevas, datan desde el Código Civil de 1886, son varios los ejemplos que uno encuentra ahí en relación con acciones populares, pero eran un tema que en las estadísticas de la rama judicial era inexistente, no se encontraba casi el ejercicio de estas acciones populares, ni siquiera cuando fueron establecidas en protección del consumidor. Con la constitucionalización de la acción popular en la Carta Política del 91, pareciera que se dio un paso importante y que ello acreditó, dio popularidad, dio lugar a que los asociados procedieran a hacer uso de las mismas. Particularmente discrepo de esa opinión en la medida en que creo que no es la constitucionalización de la acción popular lo que da lugar a esa invasión de las esferas de la administración por parte del juez, sino que lo es su regulación legal. Estamos a 20 años de la regulación por cuenta de la ley 472 del año 98, recordemos que empieza a regir un año después, pero esa regulación que trae la ley 472 tiene una particularidad, y es que las decisiones que adopta el juez en acción popular no son decisiones declarativas sino imperativas. En la acción popular el juez da órdenes, y da órdenes para que según su leal saber y entender se restituya, se evite, se proteja, se vuelvan las cosas al estado anterior, y entonces encontramos jueces que sin la debida preparación técnica, sin la debida preparación en materia de presupuesto estatal, proceden a dictar órdenes que afectan de manera considerable
la ejecución de políticas públicas democráticamente asumidas a través de leyes, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, es decir, a través del ejercicio democrático que comporta el establecimiento de una política pública, pero que el juez, en el ámbito de su despacho y según su leal saber y entender, procede a modificarlas, suspenderlas, sustituirlas, sin el conocimiento adecuado en relación con el tema. Y no creo que sea que a veces no tiene el conocimiento, no, es que nunca tiene el conocimiento. El juez está formado para administrar justicia, para garantizar derechos, para aplicar la norma jurídica, pero no está formado para definir si se debe hacer un acueducto, un hospital, una escuela, no está formado para adoptar las decisiones en materia presupuestal que corresponde, y además sin siquiera consideración a si existe o no presupuesto para ordenar la ejecución de alguna política, sencillamente lo van ordenando y el resultado no ha sido bueno. Uno bien pudiera concluir que 20 años de vigencia de las acciones populares y mucho más de las acciones de tutela han traído más un descuadernamiento del funcionamiento del Estado que unos efectos bondadosos en el reconocimiento de derechos. Recuerdo particularmente la acción de tutela fallada por la Corte Constitucional en el año 98 en relación con el sistema penitenciario y carcelario. Esa es una sentencia enjundiosa, bien tratada, bien estudiada, que inclusive reguló la carrera administrativa de los funcionarios que trabajan en el IMPEC. Es una sentencia en la que el juez desbordó cualquier límite de competencia y en la que estableció qué debía hacerse para acabar con el hacinamiento carcelario, para mejorar la situación de los guardianes que están ocupados de la función, y que 21 años después no ha servido absolutamente para nada. Cada tarde o de tarde en tarde, cuando los noticieros finalmente no tienen una primicia, vuelven y nos ponen al frente el problema carcelario y todo lo que se presenta con el mismo. La situación sigue siendo exactamente igual. Y con todas las bondades que uno pudiera pensar que trae al asociado, al ciudadano del común, unas decisiones judiciales que en apariencia hacen efectivos sus derechos, lo cierto es que ese tipo de decisiones adoptadas por quien no tiene el conocimiento del tema y por quien no tiene manejo del presupuesto, no conducen sino a que tengamos unas decisiones que son para enmarcar, unas decisiones a las que la Corte, con el mejor propósito de año en año, trata de hacerle un seguimiento y entonces convoca a los funcionarios de turno a ver cómo va el cumplimiento de la decisión para llegar a la fatal conclusión de que el tema sigue exactamente en lo mismo. Y por supuesto que, como lo preguntaba nuestro moderador, rompe el principio de igualdad, y rompe el principio de igualdad porque solo quien accede tiene derecho a que se le proteja su derecho fundamental o a que se le proteja su derecho colectivo. Esa necesaria articulación que existe entre el derecho colectivo y el derecho particular y privado ha llevado a que quienes se sienten personalmente afectados con la vulneración a un derecho colectivo acudan a estas acciones populares para poder lograr su protección, y ello de manera significativa está violando el derecho a la participación igualitaria en la distribución del presupuesto, en la atención del Estado a diferentes problemas. Pero insisto, no creo que sea la constitucionalización de estas acciones, que fue una tendencia de la Constitución nueva, no solamente constitucionalizar derechos, sino además los mecanismos adecuados para su protección, donde radica el problema. Creo que el tema está en el alcance que el legislador le dio a la acción popular, en las posibilidades que dejó al juez y en la falta de límites. Y hemos observado que cuando se trata de imponer límites, la tendencia judicial es a no respetarlos y a no acatarlos. Así, en materia de medidas cautelares, la ley 1437 trató de poner límites a las posibilidades de decretar esas medidas, no solamente en juicios ordinarios, sino en acciones populares, expresamente así se dejó, pero cuando los jueces van a tratar el tema de medidas cautelares en un marco mucho más estrecho, con muchos menos elementos de juicio que una sentencia,
disparan cualquier cantidad de órdenes, despachan cualquier cantidad de disposiciones en ese estrecho marco de la medida cautelar sin atenerse a los requisitos que la norma estableció para poder que sea procedente la misma. De manera que me parece que 20 años de medidas cautelares y mucho más de acciones de tutela, de acciones populares y de tutela, ameritan una revisión de la regulación legal, que no de la regulación constitucional, para ubicar al juez en conformidad con el artículo 113 de la Constitución en su función de administrar justicia, y para que además se dedique a la que le corresponde, que es la que está realmente atrasada, porque con este cúmulo de nuevas competencias que se le han dado, lo único que se ha logrado es que abandone, aplace el cumplimiento de su función principal, que es decidir los casos judiciales, las controversias, los requerimientos de satisfacción de una controversia jurídica, que finalmente es el papel que le corresponde al juez en nuestro Estado social de derecho. Doctora Rustela, yo le agradezco. Mire, de pronto voy a cambiar un poquito, me voy a tomar el atrevimiento de cambiar mi función y que no sea como que cada uno hable, sino que vayamos intercambiando pam, pam, pum, ¿me entiendes? O sea, de estar todos pilo porque yo, bueno, ahorita seguimos con la palabra del doctor Marco Antonio, pero usted en el fondo no está de acuerdo con esos poderes del juez, por lo que veo, ¿cierto? O sea, para que lo digamos claramente, usted no está de acuerdo. ¿Cuál límite le pondría a usted? Porque usted está diciendo algo que suena sensato, que una ley ponga límites, ¿cierto? Porque es que como se puede hacer todo, limpia el río Bogotá, ¡ey, pila, ¿no? Límpielo. Ajá. ¿Qué límite le pondría a usted para que entremos a centrar el debate? Si usted dice que hay que hacer una reglamentación en 3 segundos, ¿qué límite le pondría? Yo creo que debemos volver al juez declarativo, que declara la existencia de violaciones, pero que no da órdenes de subsanación, sino que las órdenes deben ser producto de estudios técnicos, de estudios financieros, sociales, pero además con un importante margen de discrecionalidad. Es que se nos olvidó la discrecionalidad que es propia de la función administrativa y en la que los funcionarios de turno deciden finalmente en qué necesidad van a invertir el presupuesto, porque nosotros estamos llenos de necesidades con presupuestos escasos, y la definición de a qué destinar el presupuesto es una decisión eminentemente discrecional que se establece a través de políticas públicas. Entonces creo que es allí donde el juez no puede entrar a inmiscuirse en la administración del Estado. Que es lo que se hace en Colombia todos los días, ¿cierto? Doctor Álvaro, ¿usted es de la misma opinión? O sea, decir, y usted que está en el barro, porque usted está allá en el tribunal dando órdenes, ¿cierto? ¿Cómo ve lo que dice la señora exministra de Justicia y exconsejera de Estado? Bueno, muchas gracias. Primero, agradeciendo la invitación de la alcaldía y a los compañeros de panel, muchas gracias. A ver, empiezo por esa botada al ruedo. Yo comparto lo que dice Rudestela. A las acciones populares hay que ponerles límites, pero empiezo por decir que soy un partidario de las acciones populares. Creo en ellas, creo firmemente en ellas, creo firmemente en la participación ciudadana a través de estos mecanismos. Si eso puedes tener algún, si me permiten la expresión, tufillo de coadministración, bienvenido sea, pero también comparto que esto hay que ponerle límites porque se nos está desbordando. Pero yo quiero empezar planteando un problema capital que tienen las acciones populares. Es que en las acciones populares el juez es parte. ¿Y por qué es parte? Porque es que es titular del derecho colectivo, o porque es miembro de esa comunidad que tiene unos determinados intereses difusos. Entonces, si el juez vive cerca del río Bogotá, por decirlo de alguna manera, y le dicen, señor juez, descontaminen el río Bogotá, pues es que él lo siente en carne viva, él lo vive, entonces él de alguna manera, si me permiten la expresión, le conviene la orden que él mismo emite, y no lo miren por el lado malo, pero es que en una comunidad, pues los jueces somos parte de esa comunidad y sentimos y vivimos o las falencias que tiene esa comunidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar por reconocer que un problema con el que debemos convivir en las acciones populares es que los jueces somos parte de esos mecanismos.
Lo segundo es que comparto que sí, somos ¿cómo es que dice Juan Carlos? Un perro a cuadros. Pero ese perro a cuadros se complicó más, y lo voy a decir con el mayor de los respetos, porque la proliferación de mecanismos diluyó sus linderos. Entonces aquí la acción de tutela terminó siendo acción popular, la acción popular terminó siendo acción de tutela. Lo digo con el mayor de los respetos. Aquí se emiten, como dijo Rudestela, unas órdenes por vía de acciones de tutela, hágase en adelante, y nunca se hace. Y los derechos colectivos, esos intereses difusos, terminaron expandiéndose de tal suerte por la jurisprudencia que, como también lo dijo nuestra exministra, los jueces, muchas veces no preparados para ese tema, terminamos creyéndonos lo que la jurisprudencia nos dijo. Voy a colocar incluso el tema. Aquí alguna vez hace unos años, yo sé que Juan Carlos me va a jalar las orejas, dijeron al juez: oiga, usted crea derecho. Y se lo creyó. ¿Usted crea derecho? Yo creo derecho. Y entonces el juez comenzó a sentirse omnipotente, poderoso, sin manejar los linderos apropiados de ese tipo de afirmaciones. Y en muchas ocasiones la jurisprudencia de las cortes comenzó a ensanchar los límites naturales de ciertos derechos colectivos, y el perro terminó siendo más cuadriculado, más cuadrado, lo que sea, de lo que ya es. ¿Cuáles son, si me permiten, para tocar el tema, algunos de esos linderos que uno podría tratar de fijarle, o por vía jurisprudencial o por vía legal? Por ejemplo, uno a veces ve que los jueces en acciones populares ordenan hacer cosas que no están previstas en un plan nacional de desarrollo, en un plan de desarrollo. El plan de desarrollo va por un lado y las órdenes de los jueces van por otro lado. O a veces los jueces ordenan que no se hagan cosas que están en el plan de desarrollo. Es decir, no hay una articulación entre las decisiones judiciales y las decisiones administrativas que tratan de implementar ciertas políticas públicas. Cada uno va por su lado. En gran parte porque hay que entender, lo digo con mucho respeto, que el juez, como dije, es parte. Si a él le dicen: mire, señor juez, es que, vuelvo con el tema, es que esta calle está mal hecha, o tenemos que pavimentar todas las calles del barrio. Sí, pero eso es progresivo, vamos a mirar cómo lo hacemos, eso no está incluido X o Y. El juez dice: no, pavimentes el barrio completo, no sé, cosas por el estilo. Y hace falta una articulación, de alguna manera, una directriz legal o una directriz jurisprudencial que oriente a ese juez que, como dijo Rudestela, en muchas ocasiones no está suficientemente preparado o no conoce el tema. Y una cosita en particular sobre medidas cautelares. Las medidas cautelares son necesarias y a mí me parece en general que están bien reguladas. Lo que pasa es que es una autocrítica. Creo que los jueces no manejamos bien el concepto de medida cautelar y no respetamos a veces los linderos de las medidas cautelares en estas acciones populares. No quiero aventurar a veces, creo que también lo insinuó Rudestela, son medidas cautelares precipitadas, son medidas cautelares que se adoptan sin criterios técnicos, sin la suficiente información. A veces se adoptan, por regla general se adoptan sin audiencia de la entidad pública, sin un adecuado manejo, pese a que la ley misma e incluso la jurisprudencia ha establecido unas directrices claras sobre en qué casos es posible adoptar ese tipo de medidas cautelares. Yo no quiero entrar en ejemplos puntuales, pero sí es bastante preocupante que a veces se adviertan medidas cautelares adoptadas por jueces sin la suficiente motivación como lo exige y sin la suficiente, digamos, estructuración dentro de lo que es la administración. No sé, creo que me iba... No, está muy bien, doctora Abler. Yo le agradezco. Veo que también es una postura más hacia el lado de lo que empezó diciendo la doctora Rudestela, que es un cuestionamiento, entre otras, al poder excesivo que tienen los jueces, porque en el fondo ahí, en teoría política, lo que hay en cuestionamiento es democracia representativa contra democracia participativa.
¿sí? Estos mecanismos de la tutela, de la acción popular, son características del constitucionalismo colombiano que acercan estas figuras a la democracia participativa. O sea, una acción popular es absurda en el Código Civil de Napoleón, por ejemplo, y sin embargo don Andrés Bello ahí la colocó en el artículo 1005. Pero ese tema yo quisiera, doctor Martín, que en buena hora, consejero de Estado, y mis felicitaciones, creo que hizo una muy buena adquisición el Consejo de Estado con el profesor Martín Bermúdez, a quien conozco hace muchos años, desde épocas parisinas, y yo le quisiera un poquito que usted nos planteara esto, pero más para aportar algo desde la perspectiva de qué está ocurriendo actualmente en el Consejo de Estado. O sea, están echando más para adelante, volverían a sacar una sentencia como la del Río Bogotá, no la volverían a sacar. ¿En qué está el Consejo de Estado en este momento? Porque yo creo que para el auditorio todo, oír a un consejero de Estado que les diga, mire, estamos en esto, páquete, usen tal sentencia, usen tal cosa, pues puede ser de mucha utilidad. Yo le pediría, si usted, sin comprometerse obviamente en los juicios que tenga, sino que nos haga una clasecita actualizada de los poderes del juez en el Consejo de Estado en acciones populares y tutela. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Muchas gracias a la doctora Dalila y a todas las personas de la alcaldía. Pues yo estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Yo le diría que está difícil, Juan Carlos. Si usted me dice cómo está en el Consejo de Estado, le diría que está difícil. Yo tal vez partiría de esto. Diría que pues nadie puede estar en contra de los derechos constitucionales, nadie puede estar en contra de la acción popular, nadie puede estar en contra de que un ciudadano intervenga a nombre de la comunidad para lograr defender el medio ambiente o para lograr defender cualquier bien colectivo. E igualmente me parece absolutamente elemental que un ciudadano pueda acudir a un juez a que le garantice el derecho cuando la administración no se lo ha garantizado, y a que se lo garantice mediante un proceso breve y sumario que le permita, que le salve la vida, que le salve, que lo atiendan en una clínica. O sea, eso me parece que es fundamental. Los españoles hablan se refieren a los poderes no, o las funciones no jurisdiccionales de los jueces en defensa en garantía de derechos. O sea, los jueces en el siglo XX y en el XXI tienen funciones de garantizar derechos, además de la función de jurisdiccional, que es simplemente resolver conflictos. Y garantizar derechos es ante la petición de un ciudadano y ante el ciudadano que no ha logrado garantizar el derecho, lograr hacerlo. Eso es la teoría. Ahí hay una teoría muy importante. El problema es, ¿para qué se está utilizando la tutela? ¿Para qué se está utilizando la acción popular? ¿Y qué está ocurriendo con lo anterior? Yo arrancaría simplemente por un tema de tutela, ¿cierto? Pues les diría que en mi despacho, en la sección tercera, en mi despacho nos toca fallar entre 35 y 40 tutelas a la semana, Juan Carlos, a la semana. Entonces, dictar entre 35 y 40 sentencias solamente de tutelas y revisar y mirar de qué se trata el derecho fundamental, pues empieza a ocurrir algo desafortunado, y es la banalización de un medio que es muy importante, pero de utilizarlo tan mal y de ampliarlo de tal manera jurisprudencialmente, pues simplemente no está teniendo ningún efecto. O sea, los jueces hoy, para los jueces en Colombia, la cantidad de acciones de tutela son una cantidad de trabajo que no les deja hacer su trabajo de verdad, porque ellos consideran que el trabajo de verdad no es el de defender los derechos fundamentales, o sea, la tutela hoy, que decimos es el instrumento maravilloso de la Constitución del 91, pues dejó de serlo porque se amplió exageradamente. Y se amplió exageradamente no solamente por la ley, sino por la jurisprudencia. Igual ocurre con las acciones populares. Con las acciones populares, obviamente, Juan Carlos ha tocado el tema de qué es un juez que ordena, sin saber o sin tener conocimientos presupuestales, y a veces, escúcheme, sin saber qué está ordenando. Al distrito se le ha ordenado, no recuerdo, en una acción de grupo se le dijo: reubique un barrio, ¿cierto?
Y la pregunta es, primero, ¿usted qué entiende por reubicar un barrio? Quiere decir comprarle a todas las personas una vivienda en otro sector, alquilársela, ¿por cuánto tiempo? ¿Con qué presupuesto? Uno habría querido decirle en ese momento, mire, señor juez, aquí está el presupuesto del distrito, por favor, dígame de dónde saco, dígame exactamente qué hago y puntualíceme la decisión, porque es que ni siquiera, el problema ni siquiera está en no tener el conocimiento presupuestal, sino en ni siquiera saber conciencia directa que se está ordenando, sino unas órdenes un poco demagógicas que a veces no se pueden ni cumplir, ni estamos realmente cumpliendo con lo anterior. Pero yo creo que aquí hay un tema mucho más puntual, y es el siguiente, y es el que hoy cualquier funcionario público, cualquier entidad pública sabe que no puede desarrollar sus proyectos sino a través de los contratos. O sea, hoy la administración pública no hace nada directamente, sino todo se realiza mediante contratos. Y la avalancha de acciones populares, la avalancha de achetaciones de tutelas, pues simplemente no permiten que un proyecto presentado por un alcalde que ganó las elecciones, que democráticamente escogió hacer determinada cosa, pueda llevarse a cabo no por razones de legalidad, sino por razones de conveniencia. Y allí me parece que hay un tema muy difícil, y es el tema del manejo del concepto constitucional de moralidad administrativa. Entonces, para contestarle en qué estamos, yo le diría lo siguiente. Yo le diría que hay que tratar de, con lo que tenemos, reducir la competencia particular de la acción popular. Con lo que tenemos, saber que hay unas acciones dirigidas a los contratos estatales que le garantizan a la entidad pública y le garantizan a los ciudadanos los derechos. Hoy, o sea, Juan Carlos hacía una opinión daba una nota muy importante, y es que ocurre en todos los países. Pues en todos los países el procurador, el Ministerio Público, que representa a la sociedad, tiene la posibilidad de solicitar la nulidad de un contrato. Pero cuando empezamos a discutir de la validez de un contrato o de la validez de un pliego de condiciones, y digamos que es el otro problema, que es la diferencia entre la apariencia y la realidad, y aparentemente hay un ciudadano interesado que está discutiendo el pliego de condiciones y que está discutiendo los términos del contrato, y descubrimos que detrás de ese ciudadano interesado tenemos a un participante, a un proponente que no hizo la acción adecuada, o tenemos a un grupo político que le está haciendo oposición a la administración de turno, y que lo que no logra vencer en el seno de la democracia, que es el Consejo Distrital o la Asamblea o el Parlamento o el Congreso, trata de discutirlo judicialmente, no ante un nivel democrático, sino ante un juez, que es el que termina decidiendo qué se hace y qué no se hace. Entonces yo creo que digamos que uno diría, es muy importante buscar reformas legales, ¿cierto? Pero yo creo que tal y como están diseñadas las acciones populares, tal y como están diseñadas en la ley no concibió las acciones populares para lo que se está haciendo ahora. Lo primero la primera equivocación que me parece a mí, en la cual incurrió la jurisprudencia, es hablar de que la acción popular es autónoma, ¿cierto? Y como es autónoma, puede convivir con las acciones ordinarias para anular el contrato. Digamos que si el ordenamiento procesal en materia contractual le dice a usted, oiga, usted la adjudicación o el acto precontractual puede discutirlo en 30 días. Le damos 30 días para que lo discuta, y usted tiene que ser proponente vencido para hacerlo, o tiene que ser Ministerio Público o tener un interés directo. ¿Y por qué razón? Porque los contratos públicos tienen interés público. Yo no puedo parar una licitación mucho tiempo porque el contrato público hay que decidirlo inmediatamente. Entonces, si hacemos todo un proceso ordinario en el cual decimos causales específicas, términos de caducidad cortos, legitimados especiales, y después abrimos una acción popular
totalmente sin ningún límite de quién participa. Uno mira la jurisprudencia del Consejo de Estado, dice la decisión popular es imprescriptible mientras esté atacado el derecho, funciona, la puede meter cualquier persona, es autónoma, concurre con todas las demás, pues cabe absolutamente todo. Entonces yo creo que sí hay que empezar a hacer delimitaciones a partir de la ley y diferenciar que el debido proceso del particular, digamos que la administración también tiene un debido proceso y fundamentalmente creo yo que los contratos estatales tienen interés, o sea, perciben un interés público. Yo quería dos cosas, Juan Carlos, agregar, ¿cierto? No todo es malo y hay cosas buenas, o sea, en Colombia hay cambios muy importantes como el cambio de la transparencia en la contratación. Yo creo que nosotros somos un país muy avanzado en materia de transparencia en la contratación. Hoy cualquier ciudadano puede encontrar toda la contratación en la internet. Aquí hubo que hacer el SECOP 1, el SECOP 2, todo está, o sea, cualquier pliego de condiciones, todo está publicado allí. Hay un tema de transparencia y es el prepliego, cualquiera lo puede ver. Lo que uno no entiende es cómo los órganos de control que pudieron ver el prepliego, que pudieron ver lo que ocurrió antes, tenemos posteriormente críticas a cosas que se pudieron ver allí. Yo creo que la transparencia hay que acabarla. O sea, la transparencia no es solo mostrar, sino que se trata de mostrar para algo. Y lo último que quisiera decir es lo siguiente. Desde la Revolución Francesa decía que juzgar a la administración era un poco administrar, ¿cierto? Y eso generó que hubiera primero una jurisdicción administrativa que era retenida y que finalmente tuviéramos una cosa abierta. Pero yo creo que hoy los tratadistas en derecho administrativo están diciendo el adagio de juzgar es administrar también tiene que ver con que el juez administrativo, y creo que es la única manera de justificar una jurisdicción distinta de la civil, es que el juez administrativo tiene que comprender el rol de la administración. El juez administrativo tiene que saber cuál es la importancia de un contrato en el desarrollo de la administración, cuáles son los límites presupuestales. Entonces, de alguna manera, el juez administrativo tiene que, y yo creo que hay muchas cosas importantes frente a eso. La doctora Ruedestela inició con la modulación de la nulidad de los actos administrativos, que es un tema de decir, yo puedo anular un acto administrativo, pero puede tener efectos porque yo no puedo afectar a la administración en tal punto. Entonces, yo creo que el juez administrativo se sigue justificando en la medida en que tenga conocimiento y tenga de alguna manera comprensión de lo que ocurre en la administración. Muchas gracias, doctor Martín. Pues muy interesante porque es un planteamiento, digamos, que tiene en cuenta las dos posiciones, tanto la posición que se ha esgrimido anteriormente como una que muy prudentemente la hace como consejero de Estado. Para seguir con esto, yo antes porque es que no nos queda mucho tiempo, me dijeron que no nos queda mucho tiempo, entonces a mí me gustaría irle diciendo para que cerremos como dos preguntitas. Como estamos frente a un auditorio de los abogados del distrito, de la gente que maneja la parte jurídica del distrito, a mí me gustaría que vayamos pensando una pregunta tan boba como esta: ¿qué le aconsejan ustedes a ellos? ¿Sí? ¿Qué le aconsejan? Con la sabiduría que ustedes tienen, con el conocimiento, con la experiencia, ¿qué le aconsejan? ¿Cómo defenderse? Porque es que yo sé, yo he estado en todos los campos del derecho, por un lado, por otro, y a veces uno dice, ¿y yo ahora qué digo? ¿Sí? ¿Y qué puedo decir? Entonces, un poquito pensar a ver porque veo que hay un consenso, falta el doctor Bernardo, pero había un consenso que fue con el que partimos. En Colombia los jueces tienen exceso de poderes frente a la administración, ¿sí? Es decir, Transmilenio por la séptima es uno de los 80.000 ejemplos que podríamos citar en Colombia. Ese punto de partida es cierto, como dirían acá, los Pérez somos así, ¿cierto? Y eso sí es lo que yo le digo el perro de cuadro, porque eso es algo muy propio al esquema de defensa de derechos de Colombia. Es muy generoso y yo no creo que Colombia sea más democrático que Alemania, por ejemplo, ¿sí? En términos de democracia económica y de igualdad de oportunidades, pero ni cerquita. Entonces, algo está fallando en efecto en ese tema, pero esa sería la pregunta que yo les diría lo último para que la vayan pensando. Y usted, doctor Bernardo, me imagino que a mí me gustaría que
tocar algo que yo no estoy muy de acuerdo con la doctora Rusestela ni con el doctor Álvarez, que dicen que más o menos esto no sirve para nada, que eso es para enmarcar. No, hey, be cool, be fresh. Eso no es que sea tampoco para enmarcar, eso no es que sea para enmarcar, o si no, pregúntele a la doctora Dalila qué les ha tocado hacer para ir cumpliendo la sentencia del río Bogotá. Pues obviamente que no es que de un momento a otro una sentencia va a ser una vara mágica que dice, listo, limpio el río Bogotá. No, pero las inversiones que han tenido que hacer, le digo, yo estuve en la Corte Constitucional cuando la sentencia de los desplazados, por fortuna, ha existido en Colombia. Es que si esa sentencia de los desplazados no hubiera existido, estaríamos 10 veces peor. Entonces, defiendo en eso las decisiones que en muchas ocasiones toman los jueces, y yo no creo que sean sentencias para enmarcar. En muchas ocasiones, en efecto, hay que arreglar el andén. Muchos de los andenes de Bogotá están arreglados gracias a acciones populares. La iglesia de aquí, de cerquitica, la iglesia de la Luis Ángel Arango, quedó divina. Luis Ángel Arango, sí, de la biblioteca Luis Ángel Arango, quedó divina por una acción popular. O sea que no es, está pintadita, blanca, con mostaza, yo creo que ustedes la han visto, eso fue una acción popular. Entonces no creo que sea tan ineficiente, pero creo que el doctor Bernardo va a tratar de ese tema porque hubo una publicación muy importante que va en contravía de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Que les daría la razón a que esto es un canto a la bandera, cosa que yo no creo. Entonces, doctor Bernardo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de hacer un 2 en 1, voy a responder a esto que usted me invita, pero también voy a agregar el tema de qué recomendaciones podemos dar desde el punto de vista de la defensa jurídica de las autoridades administrativas territoriales. Entonces, en cuanto a lo primero, sin duda, es decir, para mí yo soy y seré defensor de las acciones constitucionales bien entendidas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son instrumentos que efectivamente están al alcance de cualquier ciudadano y que en ese sentido se convierten en mecanismos de participación democrática. Ahora, esa participación democrática no creo que involucre al juez, involucra al accionante, involucra al actor. Inclusive hemos visto un fenómeno, ya lo mencionaba el doctor Bermúdez, en donde más allá de los ciudadanos que no se consideran representados políticamente, también los mismos partidos políticos y los líderes políticos han acudido directamente ellos a todas las acciones constitucionales. Eso per se no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista de un espíritu democrático. Por el contrario, eso es de la naturaleza de cualquier acción constitucional, comenzando inclusive con el control de constitucionalidad. En el caso francés es evidente que era en principio solamente los actores políticos derrotados en el Congreso se iban ante el juez, ante el Consejo Constitucional. Luego, eso no es algo patológico. Lo que sí es importante es que obviamente cuando eso ocurra y la administración pública resulte accionada por actores claramente políticos, pues allí tienen que manejar muy bien y restituir el contexto, porque normalmente los actores políticos van con una estrategia de ataque y de acción en donde puede haber obviamente un sesgo, no comparten algunos temas que van más allá del tema de legalidad o de constitucionalidad y se meten en temas de conveniencia, en temas de oportunidad. Y yo creo que las autoridades tienen que restablecer ese contexto cognitivo al juez para que comprenda que esto no es exactamente como la están pintando, sino que esto se enmarca en el desarrollo de unas políticas públicas, de unos planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora, eso es un pequeño riesgo que hay que identificar, pero eso no le resta ese valor democrático que es profundamente importante de las acciones constitucionales. Por otro lado, es cierto que las acciones constitucionales han generado grandes logros, grandes avances desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social. Tenemos en el caso de Bogotá, yo señalaría entre otras las medidas de discriminación positiva en la contratación estatal cuando hablamos del caso de recicladores y de pliegos de condiciones para áreas de servicio exclusivo en materia de aseo. Me parece que esos instrumentos permiten darle una conexión entre el quehacer de las autoridades administrativas y los derechos constitucionales. ¿Eso qué implica? A mi modo de ver, y aquí hay un aprendizaje que es muy útil para efectos de la estrategia de defensa, que todos los programas y todos los proyectos, sobre todo aquellos de infraestructura, que claramente tienen un impacto social de difícil manejo,
deberían estar siempre respaldados y nutridos en todas las líneas jurisprudenciales, principalmente las que vienen en materia de tutela, las que vienen en materia de acciones populares, porque de esa manera nosotros podemos anticipar ese riesgo litigioso que luego nos quieran devolver esas líneas jurisprudenciales. Si nosotros las conocemos y hacemos una prueba como una especie de matriz de riesgo de nuestros proyectos, principalmente, repito, los de infraestructura, ya deberían estar más o menos protegidos y más o menos blindados. Es decir, la política pública y la elaboración del proyecto que se va a adelantar debería consultar y respetar esas líneas jurisprudenciales. Muchas veces, al no tener ese estudio, nos cogen de manera sorpresiva con la acción de tutela, nos dan 24 horas para responder o nos llega la demanda de acción popular con solicitud de medida cautelar urgente y desafortunadamente a veces los actores plantean obviamente la jurisprudencia o la sentencia que les sirve y a veces la sacan de su contexto y la administración tiene que restablecer claramente cuál es el verdadero sentido de lo que está establecido en la jurisprudencia. Ahora, hay que señalar otro riesgo. Más allá digamos de lo que es lo que llaman la ponderación, cuando los jueces que conocen de estas acciones van a establecer cuál es el derecho que va a prevalecer, el que se va a proteger, realmente la ponderación no se agota allí. Hay un tema muy delicado que es el tema del juicio de proporcionalidad que se tiene que hacer sobre la orden judicial que se va a dictar. Los jueces a veces llegan como a mitad de camino y solamente hacen la ponderación y dicen, bueno, entre este derecho y este otro vamos a proteger este, y luego sacamos un poquito del sombrero cuál es la medida y la orden que vamos a tomar. Allí la proporcionalidad es fundamental porque la medida que vamos a imponer tiene que ser la más adecuada y la más idónea para el caso concreto, y por otro lado tiene que respetar en el mayor grado posible las normas por las cuales se rige esa autoridad que es la obligada luego en las órdenes. Y lo que suele pasar, y eso es un punto común siempre de crítica a las órdenes judiciales, es que ¿cómo la cumplo? Básicamente yo no puedo de un día para otro saltarme las normas presupuestales, las normas de contratación, y en ese punto todavía creo que falta progresar mucho más en lo que es la actividad judicial, y en ese punto tienen que llegar a anticipar también en las estrategias de defensa. Pues por supuesto hay muchos más temas, pero yo creo que podemos continuar porque ya el tiempo se está reduciendo. Bastante, muchísimas gracias, doctor Carvajal. Pues tocaría una última de un minutico, 2 minuticos, que yo sí quiero insistir es, yo soy abogado del distrito, pongamos, ¿cierto? Me llega una popular diciendo, tiene que hacer todos los andenes para sillas de ruedas, y tiene que tapar los huecos, no sé qué. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué línea argumentativa tendrían ustedes aquí para aconsejar a todo el auditorio cuando se encuentren en ese tipo de acciones de tutela? Esa sería un poquito la pregunta para terminar. Doctora Rusestela, si usted pudiera decir algo. Perdóneme solo una cosa, yo sí creo que puede haber una línea argumentativa que tenga que ver con la separación de poderes, volver otra vez a la esencia. Mire, señor juez, ojo, acuérdese que hay una cosa que se llama administración, ¿no? Y acuérdese que esa administración fue elegida democráticamente, y acuérdese que tenemos un exceso de judicialización, y acuérdese de tal cosa, que es de pronto un recorderis que se podría meter en los memoriales, que se metan a la administración, que sea un punto de reflexión de la base, del origen de toda la problemática que existe en Colombia. Yo creo que eso podría ser una línea, pero no sé, doctora Rusestela, ¿usted qué opina? Yo copio y pego. Sí, el doctor Martín acaba de decir que uno se tiene que ir donde el juez con su presupuesto y decirle, este es mi presupuesto, dígame de dónde tomo la partida, cuál otro afecto, qué otro derecho fundamental o colectivo difuso puedo afectar para poder cumplir con la orden que usted me está dando, porque es que realmente los jueces están ordenando sin tener en consideración ningún factor, y quiero aprovechar este minuto que me queda para llamar la atención sobre la amplitud que se le ha dado al derecho colectivo, a la moralidad administrativa. Yo creo que uno de los límites que se le debe poner a la acción popular es ese, porque es que en moralidad administrativa cabe todo y más, ¿sí? Vía moralidad administrativa acusan la violación de cualquier derecho,
y ha habido en los últimos años una arista del derecho a la moralidad administrativa por violación al principio de planeación en la actividad contractual. Y violación al principio de planeación desconoce las normas que permiten el traslado de riesgos al contratista desde el pliego de condiciones, en los contratos de concesión, en los contratos de asociación público-privada. Entonces, lo que se pretende vía que no se viola el principio de planeación es que se advierta todos y cada uno de los riesgos que se presentan y se solucionen anticipadamente. Es decir, uno le dice al juez, mire, en el pliego de condiciones dijimos que si eso se llega a presentar, entonces el riesgo lo asume el contratista, y el juez dice, no, porque entonces en un futuro eso le va a costar mucho más al Estado. Esas no pueden ser decisiones de carácter judicial. Ese es un tema que debería, seguramente vía jurisprudencial, enmarcarse como corresponde y entender que no todo lo que supuestamente es violación al principio de planeación genera de manera automática y per se, como se está entendiendo hoy en día, violación al principio de moralidad administrativa. Independientemente del tema de moralidad administrativa, yo le preguntaría a ver si está correcto. ¿Usted le aconsejaría a quien vaya a contestar una acción de estas de decirle, señor juez, sugiérame dónde dentro del presupuesto distrital puedo yo incluir el presupuesto para cumplir su orden? Pero antecedido de la explicación de cómo está diseñado el presupuesto, cómo está repartido, qué derechos se están satisfaciendo y de la imposibilidad de cumplir con una orden de esa categoría, de esa naturaleza, y entonces sí le pediría que me dijera qué debo afectar. Ok. Doctor Marco Antonio, por favor. Bien, lo primero aclarar que yo sí soy amigo de las acciones populares, estoy un total amigo, no sé si fue que dije a lo contrario, lo que simplemente digo es lo que decían las abuelas, es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces creo que se nos ha desbordado, pero las acciones populares han servido mucho, y son instrumentos valiosísimos para la participación de los ciudadanos. Ahora, ¿qué le aconsejaría yo? No a los abogados, sino en general. Lo primero es partir de la base de que el juez es un ciudadano. Yo sí, insisto, el juez es un ciudadano, eso no me lo pueden quitar a mí. Digamos, es que cuando a mí me llega una acción popular, yo a veces la siento, yo digo, uy, tiene toda la razón. Y eso no es prejuzgar, eso es vivir. Entonces, el juez es un ciudadano y la administración tiene que comenzar a pensar que debe ser un ciudadano informado. Yo a veces escucho, por ejemplo, que dicen, no, que el alcalde, lo digo en general, que se queja que porque los capturan y al otro día lo dejan suelto y que es el colmo, entonces vamos a articularnos con la fiscalía y con los, no sé qué. Yo digo, hey, ¿por qué no hacen lo mismo con los jueces administrativos o con los jueces civiles para decirles, oiga, estamos todos, digamos, respetando la autonomía, ni me ha faltado, pero hay que colaborar armónicamente? Vamos a explicarles el plan de desarrollo, vamos a explicarles esto, vamos a explicarles las políticas públicas. Eso debiera ser como en los primeros momentos de cada gobierno. Lo segundo es que desde hace ya un tiempito, de que se expidieron los nuevos códigos, ya no podemos seguir manejando el juez primero, el juez segundo, el juez tercero, sino que hay que conocer a los jueces. Entonces, ya tenemos que hablar del juez González, del juez Ramírez, del juez Álvarez, porque los jueces pensamos, los jueces vivimos, los jueces tenemos una ideología, tenemos criterios, tenemos posturas. Yo creo que la administración tiene que conocer a sus jueces, los jueces de su ciudad, no para cosa distinta de saber cómo piensa, que si le llega una acción popular, dice, le tocó al juez Álvarez, ¿cómo piensa el juez Álvarez? ¿Cuáles son sus precedentes? ¿Cómo ha sacado otras acciones populares? ¿Qué piensa? Porque uno no puede litigar hoy en día, yo litigué muchos años, uno no puede litigar hoy en día sin conocer al juez del cual litiga. Y finalmente, en esto hay que manejar alertas tempranas. Es decir, no se puede llegar a tratar de apagar el incendio. Nos decretaron la medida cautelar paralizando tal cosa. Uy, miremos a ver qué hacemos. No, hay que llegar, me imagino que aquí lo hacen, hay mecanismos que permiten conocer cuando se presenta una demanda, porque hay unos sistemas de reparto, etcétera, y se ve, hay una acción contra el distrito o hay una acción contra Pedro Pérez, y eso es posible, eso se hace, eso es litigación diligente, me parece a mí, no tiene nada malo. ¿Y por qué es importante? Porque es que a los jueces nos interesa estar informados.
Es decir, cuando a mí, por ejemplo, me llegan solicitudes de medidas cautelares, y no solo en acciones populares, sino en muchos otros asuntos donde se permiten medidas cautelares incluso antes del proceso, una de las cosas que uno más quisiera es informarse, oiga, como incluso a veces escuchar a la parte que va a soportar eventualmente la medida cautelar. A veces, no sé si en el contencioso lo están haciendo, a veces, aunque la ley autoriza que la medida cautelar sea inaudita parte o demos sin audiencia de la contraparte, a veces uno dice, ¿saben qué? Antes de resolver esto, notifíquenme a la demandada porque quiero escucharla antes de tomar la decisión. Por eso ese sistema de alertas tempranas, o implementar un sistema de alertas tempranas podría ser muy útil en conjunto para llevar la información a los jueces. Y reitero, sí, estoy de acuerdo con las acciones populares. Bueno, ok, gracias, muchas gracias, doctor Martín, por favor. También consejos prácticos que usted pudiera darle al distrito, a los que se encargan de la defensa de nuestra capital. Sí, yo tal vez siempre he dicho en estos foros que hay un punto que es sorprendente, y es que una entidad pública se oponga a la defensa de un interés colectivo. O sea, en realidad la posición procesal de las entidades públicas no debía ser oponerse a un interés colectivo. O sea, uno no puede entender que una alcaldía diga, me opongo a que se defienda la moralidad administrativa en esta acción popular. Yo creo que eso implica empezar a construir cosas distintas. O sea, las entidades públicas no quieren violar los derechos populares. Las entidades públicas están interesadas en defender adecuadamente los intereses populares. Yo creería, y tomo sigo la misma línea de Marco Antonio, que es muy importante informar, que sería muy bueno que los jueces oyeran la información, que pudiéramos transmitirles claramente la información. A veces es muy difícil hacerlo, pero en realidad en gran cantidad de casos deciden con el sentimiento, deciden con el instinto, deciden con la ideología, deciden con el prejuicio y no deciden con el conocimiento cierto del problema que tienen que resolver. Entonces creo que suministrar mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento de planeación de lo que se está haciendo es una muy buena estrategia. Y además yo solamente quería agregar algo, y es que el drama de la mora judicial afecta absolutamente los proyectos de cualquier administración. Si usted tiene suspendido un proyecto y evidentemente es posible que al final la sentencia del tribunal le dé la razón, pero al final, cuando pasaron 2 años y tienen que pasar 2 años, pues el proyecto está perdido. Entonces lo que creo es que habría que en el primer momento no tomar la vía de decir no, me opongo a la defensa del derecho colectivo. No, la entidad tiene que avalar la defensa del derecho colectivo. Lo que pasa es que tiene que mirar qué es lo que se está pidiendo para defenderlo. Es lo que opinaría yo. Muy útil, muchas gracias, doctor Fernando. Termine. Bueno, cuando hay una acción constitucional dirigida contra una autoridad administrativa, esa tiene que en primer lugar responder en el lenguaje constitucional, porque son acciones constitucionales. La defensa jamás se puede basar primordialmente en el plano de la legalidad, tiene que ser realmente en el plano de la constitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que demostrar que las actuaciones de la administración estuvieron encaminadas y están proyectadas hacia la protección de intereses constitucionalmente relevantes, interés general, derechos colectivos, derechos fundamentales. De nada sirve defendernos, nos dicen, está violando la Constitución, y el otro dice, es que yo estoy cumpliendo acá el POT, y no trasciende al argumento constitucional. Eso es algo fundamental. Por otro lado, cuando se trata de derechos colectivos, pareciera ser un contrasentido que hay una acción popular contra la autoridad que protege el interés general. Entonces hay que demostrar cómo el quehacer de la administración pública, por el contrario, lo que hace es mejorar ese interés general, ese interés colectivo. Cuando eso no se hace, ¿qué pasa? Que no terminan ponderando entre derechos de nivel constitucional, sino que simplemente los derechos constitucionales que invocó el actor versus el contrato
versus el decreto versus el acto administrativo distrital. Entonces, por eso es muy importante. Inclusive, he visto muchas acciones populares e incluso acciones de tutela que han frenado proyectos de infraestructura muy interesantes que a mi modo de ver no quedaron bien defendidos. Un dato solamente, ¿por qué no proponer que existe un derecho colectivo a la infraestructura pública? Eso no se ha presentado tal cual, porque en eso usted pone en un escenario a ponderar entre derechos de un rango igual y no llega con la desventaja de que, ay, es que yo solamente tengo es un contrato y acá por el otro lado me están invocando derechos constitucionales. Entonces hay que imaginar y utilizar esos derechos colectivos también para defenderlos y para ponerlos sobre la balanza de la ponderación judicial. Bueno, pues yo creo que no queda sino agradecerle a la doctora Dalila, a la doctora Alexandra, por esta oportunidad que nos han dado y espero que les haya sido de utilidad este panel. Muchas gracias.